Amados hermanos, nuevamente sean todos bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Hoy tendremos la sexta parte de este poderoso, intenso devocional del ministerio de discipulado, que es testificar de Cristo. Pido disculpas porque tengo un poco de alergia y se me puede ahogar un poco la voz, por lo cual pido un poco de paciencia y disculpa si tengo que tomar agua o sacudirme la nariz. Sin embargo, toda mi fortaleza viene del Señor. Ninguna fuerza es nuestra, sino en el Espíritu, y por ello yo le doy toda la gloria y toda mi gratitud a nuestro Señor Todopoderoso. Hoy, amados hermanos, tenemos la parte en que aparece ese personaje, ese profeta, ese misionero extraordinario que es Pablo. Habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? En la clase pasada de Juan 9, esa poderosa porción de la palabra de Dios en la cual se nos muestra cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Decíamos en la clase pasada que no tiene nombre el ciego porque siempre el protagonismo es para Cristo. Por eso la doctrina que aquí, ¿verdad?, compartimos con ustedes, sana doctrina, es doctrina cristocéntrica. El personaje fundamental, el personaje protagónico, el personaje que recibe todo tipo de reconocimiento, loor, gloria y gratitud de nuestra parte, es aquel que vino a salvarnos y que es la figura central de nuestra vida y de nuestra religión, que es la cristiana. Dicho esto, es importante que siempre repasen lo que hemos discutido anteriormente, y en Juan 9, esa porción que discutimos la semana pasada de manera extensa, versículo por versículo, quedó demostrado la importancia de tener los ojos espirituales abiertos. Recuerden, perdónenme, recuerden cuando los fariseos, sorprendidos del milagro, entrevistan al ciego, y el ciego, en su humildad, en su sencillez, contestó tal y como pasaron las cosas, sin añadir, sin quitar, sin argumentar, y los desafía, ¿verdad?, indicando: ustedes que son los doctores de la ley, que se supone que sepan más que yo sobre esta figura que ustedes están cuestionando, que es Jesús, tal vez ustedes necesitarían también ser sus discípulos. Fíjense en qué poderoso la autoridad y la unción de Dios sobre la vida de este ciego, y lo expulsan, ¿verdad?, de la sinagoga. Para los judíos era muy importante pertenecer y estar aprobado por los miembros de la sinagoga, los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, los vigilantes de la ley mosaica. Sin embargo, también habíamos dicho que muchas veces cuando perdemos algo, cuando alguien nos expulsa de alguna congregación o alguna sociedad, alguna organización para la cual nosotros creemos que es justo y meritorio pertenecer, son liberación de cadenas para que en el espíritu podamos ser libres y no sigamos cautivos, aun cuando para nosotros puede ser una pérdida o podemos resentirnos. Él fue expulsado de la sinagoga y fue el gran favor que le hicieron, porque él vio a Jesús y pudo darle gracias, reconocerlo, aceptarlo, y para ello tuvo la salvación. Así que es importante que en el ciego nos veamos nosotros mismos situados en un contexto donde evaluemos nuestra vida espiritual, y si andamos ciegos o corto de visión, en el espíritu. Una vez más, es en Juan 9, el poderoso evangelio según San Juan, que ustedes saben que se le considera a sí mismo como el discípulo amado. Es un evangelio y un libro de la Biblia que en el ministerio se ha discutido. Hay estudios previos, por lo cual una vez más invitamos a que consulte en el canal de YouTube bajo Ministerio Las Águilas, Hanover, USA. Así que una vez más, a Nancy, gracias, a la pastora, gracias
por tener accesible material que edifica nuestra vida en el Espíritu y a través del estudio del único libro que consideramos la constitución de nuestra identidad espiritual, que es la Biblia. Bien, hoy tenemos, para concluir con el favor de Dios, y si así Él lo permite, la sexta y última parte del capítulo Testificar de Cristo, el cual a su vez culmina el folleto número 2 de Crecer en el Discipulado. Ya la próxima semana estaríamos iniciando el folleto número 3 con el primer capítulo. El trabajo ya ha sido realizado este fin de semana, así que siempre, ¿verdad?, en la diligencia para la obra de Dios. Comenzaríamos el tercer folleto, que es Caminando con Cristo. Hoy, amados hermanos, les invito a que tengan su Biblia en mano en el libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos a hablar del libro de los Hechos, capítulo 26, cuya figura aquí es Pablo. Estamos culminando este capítulo con un hombre de fe gigante y con una porción de la palabra que habla sobre cómo testificó de Cristo uno de sus siervos, varón probado en la fe de manera extraordinaria. Hay películas inspiradas en la vida y ministerio de Pablo como creyente, y les invito a que, si tiene algún tiempo, lo aparte y busque esa película. Se llama así Paul. Es una película, ¿verdad?, grabada en Estados Unidos. Pablo, Paul, búsquela. Es extraordinaria, edifica y es un acercamiento de panorámico de quién es esta figura tan importante en el Nuevo Testamento, cumpliendo una misión, ¿verdad?, de evangelismo y de ministerio en la tierra, donde siempre estuvo dispuesto a perder hasta su vida, y nada ni nadie, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo corto, nada lo apartó del amor y de su fidelidad a Cristo. ¿Quién era Pablo? El nombre de Pablo, ¿verdad?, es en griego, en hebreo es Saulo, Saulo de Tarso, y Pablo son la misma persona. Es importante, ¿verdad?, saber que él era un judío, había nacido en la ciudad de Tarso, por eso es que tomaban una especie de apellido del lugar de donde provenían. Saulo, el de Tarso, y Tarso era una ciudad. Aunque era judío, vivía en una ciudad a la cual se le había conferido, se le había dado ciudadanía romana. Por lo tanto, en sus costumbres, tradiciones, él era judío, pero jurídicamente hablando, él era un ciudadano romano. Esa ciudad había tenido el favor de Roma, por lo cual a sus ciudadanos se le había conferido la ciudadanía, jurídicamente hablando, de los romanos. Eso fue un privilegio, como todos se deben imaginar. Pablo fue instruido en la ley mosaica, por uno de los sabios y eruditos de la época, Gamaliel. Se le consideraba como el maestro de los maestros en cuanto a la formación de lo que era convertirse más adelante en un doctor de la ley o en uno de los sacerdotes de la ley. Ustedes saben que era un grupo muy selectivo llamado los fariseos. ¿Cuál fue el problema de Pablo? A Pablo lo enseñan en la palabra de Dios, en la ley mosaica, en el Antiguo Testamento, y él va desarrollando un celo tan y tan grande por la defensa de la ley mosaica que se convierte en un fanático perseguidor de los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Estamos hablando, amados hermanos, nos tenemos que trasladar bien atrás en el tiempo, en la historia del cristianismo, cuando está creciendo el movimiento
en Jesucristo, sus seguidores, y él está en su misión, ¿verdad? En la tierra, su misión terrenal, llevando las buenas nuevas de salvación a través de él, Dios encarnado, y Pablo entonces es comisionado por los miembros del Sanedrín a que se convierta en un perseguidor de la iglesia o de los cristianos, los del camino, los que iban, los seguidores de Jesús. Si viviéramos en aquella época, ¿verdad? En el siglos pasados, casi 21 siglos pasados, nosotros hubiéramos sido parte de los del camino, porque creemos, afirmamos la identidad, ¿verdad?, carnal y celestial de Jesucristo, y somos sus discípulos porque aprendemos de su obra y aprendemos de sus estatutos y mandamientos y creemos que es la profecía encarnada. Así que los primeros cristianos se llamaban los del camino. Nosotros igualmente tenemos que apropiarnos de ese concepto porque en Jesucristo siempre vamos en el camino hacia Él. Así que miren qué hermoso. Panorámicamente, Pablo, ministro por 30 años de la obra salvífica de Jesucristo, proclamando una verdad, que Él era Dios encarnado, la profecía dada al pueblo de Israel, y que murió y resucitó, y en cuyo único nombre es que podemos interceder al Padre, y en su obra salvífica en la cruz es que somos redimidos y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Miren la obra y la responsabilidad teológica de Pablo. Tengo unos datos que quiero compartir con ustedes para que vean lo difícil y la tamaña responsabilidad depositada en Pablo. Pablo tuvo 3 naufragios, era un misionero. Algunos historiadores de la Biblia dicen que llegó hasta España. Él estuvo por toda Roma a lo largo y ancho, y en esos viajes misioneros tuvo 3 naufragios, es decir, que tuvo accidentes marítimos. Eso no lo detuvo. Fue 5 veces azotado cuando los fariseos y las comunidades que no querían aceptar a Jesús, al cual él predicaba, lo apresaban o públicamente lo azotaban como advertencia de que desistiera de estar proclamando a Jesús como el Salvador. Y 5 veces le dieron paliza que consistía en 39 latigazos cada vez. Le abrieron la piel, amados hermanos. 3 naufragios, 5 veces en 5 diferentes ocasiones, su piel abierta a latigazos con 39 latigazos. Tuvo 3 golpizas con una vara romana que le partía los huesos. 3 veces se lo hicieron en diferentes momentos. Fue apedreado públicamente y casi lo matan. Apedreado por la gente, y ustedes saben que eso era un riesgo de muerte, y fue apedreado públicamente. Estuvo 5 veces encarcelados. 5 veces encarcelado, amado hermano. Fíjense que cuando uno ve este registro histórico de la misión y la vida en el Evangelio de Pablo, nos quedamos sin palabras. Enmudecemos ante tanta opresión que tuvo Pablo para cumplir su comisión. Repito rápidamente. Tuvo 3 naufragios, 5 palizas de 39 latigazos que le abrían la piel en diferentes ocasiones, 3 golpizas con una vara romana que le rompía los huesos, apedreado públicamente, por poco lo matan, y 5 veces
en diferentes ocasiones, encarcelado en diferentes lugares y regiones. Los historiadores dicen que fue muerto, algunos se aventuran a decir que fue decapitado y otros, ¿verdad?, que fue muerto a mano de los romanos. Nada de lo que sufrió lo hizo nunca alejarse de la verdad divina, la verdad revelada a él, que era que Jesús era su fortaleza y que para él el morir era vivir en Cristo. No fueron palabras. Cuando él declara esto, amados hermanos, él lo vivió. Él estuvo en riesgo de muerte una y otra vez. Y en lugar de amedrentarlo y hacerle abortar la misión y decir, esto está muy fuerte, esto no es para mí, eso le daba más fuerza y más pasión. La pasión no es amor como lo vende Hollywood. La pasión es amor sacrificial. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la biografía de Pablo, según lo registran los historiadores y los teólogos, es bien importante ver la dimensión humana, el compromiso, la transformación y sobre todo un discípulo que persistió. No conforme con lo que les acabo de mencionar, Pablo además escribió o se le adjudican 13 de los 26 capítulos del Nuevo Testamento, lo que registran, ¿verdad? 13, al menos se le adjudican. Eso quiere decir que hay una sección paulina. Los teólogos llaman las cartas paulinas, cartas escritas por Pablo o que la teología y los historiadores se la atribuyen a él. Era costumbre de la época que los discípulos de algunos misioneros, maestros de la ley, una vez ellos envejecían o morían y habían estado en contacto con ellos, documentaban la experiencia, documentaban los sermones, documentaban todo lo que habían aprendido y se lo adjudicaban, obviamente, al maestro. Algunos historiadores indican que de las 13 cartas no todas son genuinamente de él, pero sí la mayoría. Era costumbre de la época que si moría o si estaba muy envejecido, tuviera ayudantes. Eso nos hace sentido. ¿Cuáles son las cartas paulinas, los libros escritos por Pablo? Hermoso. La carta a los romanos, primera y segunda de Corintios, el libro de los Gálatas, Filipenses, que es uno de mis preferidos, breve pero contundente porque habla sobre el carácter y la actitud que debe tener un cristiano en todo momento, y la mayoría de los cristianos, los versículos de fe que nos sostienen en la fe son del libro de los Filipenses. Primera y segunda de Tesalonicenses, el libro de Filemón, el libro de los Efesios, primera y segunda de Timoteo, el libro de Tito y el libro a los Hebreos. Fíjense, todos estos libros, ¿verdad? La mitad prácticamente del Nuevo Testamento son escritos o adjudicados a Pablo. Dicho esto, vamos específicamente a Hechos 26. En Hechos 26 se nos va a ilustrar, se nos va a enseñar cómo Pablo defiende a Jesús y además trata de persuadir a los que los estaban evaluando, un cuerpo jurídico, Agripa, que lo estaba evaluando para determinar si era inocente o culpable de unos hechos que se le atribuyen. Hechos 26. Y comenzamos la lectura en el nombre de el Dios Padre, Trino y Uno. Amén. Pablo habla en su audiencia, es lo que se le conoce como la apología. ¿Qué es una apología? Apología quiere decir defensa. Él habla ante el rey Agripa. ¿Quién era el rey Agripa? El rey Herodes de Agripa. En ese momento, ¿verdad? El que estaba como rey
era el rey Herodes de Agripa o el rey Agripa. Todos los que eran descendientes por línea de Herodes el primero tenían el nombre Herodes y otro nombre. Ustedes saben que es uso y costumbre de las monarquías repetir el nombre el que empieza, ¿verdad?, en la línea de reinado. Y Agripa era el bisnieto del rey Herodes. Aquel, ¿verdad?, aquel hombre, Agripa, ante el cual está Pablo en este momento, en Hechos 26, era el bisnieto del rey Herodes, aquel que intentó matar a Jesús, ¿verdad? Ustedes saben todos, el rey Herodes, que quería matar a aquel que había nacido rey y que él temía que viniera a usurparle su reinado, y que mandó a matar a todo aquel menor de 2 años. Este Agripa era el bisnieto de él. También el abuelo de Agripa, otro de nombre Herodes, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y el padre de Agripa, había martirizado al primer apóstol, recordarán que fue Santiago. La historia familiar de este personaje, el rey Agripa, hizo que fuera poco probable entonces, imagínense, con el bisabuelo, el abuelo y el padre, todos sus manos manchadas de sangre de los primeros cristianos. Fíjense que ahora Pablo está frente a él. Pero ya le he dicho cuál es el perfil de Pablo y él no teme. Él, de hecho, fue el que solicitó: quiero una audiencia, una oportunidad de hablar frente a rey Agripa. Pablo tenía una unción en Dios tremenda. Vamos versículo por versículo. Primero, entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Es decir, se autorrepresentó. Pablo no fue con abogado. Abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Y Pablo dijo: yo voy con él, que es el Dios de la victoria, mi abogado, y él va solo. Solo, ¿verdad?, entre comillas, porque sabemos que él va bajo la unción y la autoridad investida en él a través de Cristo Jesús. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a hablar así su defensa. Y fíjense cómo él inicia: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Fíjese que entraba, fíjese en qué advertencia. Él se siente honrado de que el rey Agripa lo haya aceptado para defenderse, pero también lo está persuadiendo. ¿Qué es persuadir? Es convencer, manipular a su favor, porque les recuerda: Agripa era judío, pero como tenía ciudadanía romana, Agripa entendía y conocía las leyes de Moisés. Es decir, tenía conocimiento de los estatutos y de la ley de los judíos. Por lo tanto, él sin temor, con mucho protocolo y autoridad, le está diciendo: porque qué bueno que me das esta oportunidad, porque tú conoces las leyes judías. Te pido que me escuches con paciencia. Además, fíjese en verdad qué autoridad. Pablo, además, era una persona que había sido instruida, era un hombre muy culto, tenía mucha letra, mucha ciencia, pero también la ciencia y la letra humana, porque había sido educado en el favor y al amparo de los grandes eruditos de su época, pero también en el plano espiritual conocía de Dios y tuvo un encuentro personal con él, que lo va a decir ya mismo. Entonces Agripa dijo a Pablo: Pablo estaba ante el hombre cuyo bisabuelo había sido, ¿verdad?, había intentado matar a Jesús cuando era recién nacido. Una vez más estoy repitiendo: su abuelo mandó a decapitar a Juan el Bautista, su padre había martirizado
al primer apóstol Santiago, y la historia familiar de Agripa hacía que, aunque él aparentemente, Pablo, hubiera tenido todos los argumentos para su defensa, el trasfondo de Agripa no lo ayudaba. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Fíjese en estas palabras de Pablo. A pesar de que Pablo era un prisionero, se sentía dichoso de hablar ante el rey Agripa, porque estaba complacido de que las pruebas de su caso fueran examinadas por los oficiales de alto rango, pero también porque estaba complacido de predicar el evangelio a reyes y gobernantes, como había sido, ¿verdad?, la comisión que él había recibido cuando tuvo ese encuentro con Jesús de camino a Damasco. Por lo tanto, esto es un ejemplo de que no importa ante qué situación en el mundo nosotros estemos, siempre y cuando estemos bajo la unción y estemos bajo la autoridad de Jesús, nosotros habremos de estar cumpliendo con un destino profético. En el auditorio de la ciudad de Cesarea, donde se estaba dando esta especie de juicio, Pablo habló con Festos, Agripa y Berenice. Ellos eran los comandantes de las regiones romanas y todos los hombres prominentes de Cesarea. Es decir, él estaba hablando con estas tres personas que ocupaban los cargos más importantes de la región de Cesarea, donde estaba en este momento Pablo. Esta era una gran oportunidad para Pablo y se tenía por dichoso. Él iba a presentar aquí una extensa declaración del evangelio. Realmente él no iba a defenderse, él iba a proclamar el evangelio y las buenas nuevas de salvación, y él toma de pretexto el que va a defenderse de las acusaciones, pero realmente lo que él quería era llevarle el evangelio para que una vez más toda criatura fuera transformada y restaurada en el poderoso nombre de Jesús. Él vio una oportunidad de evangelizar. ¿Quién era Berenice? Es importante destacar este hecho. Agripa estaba infringiendo la ley mosaica misma, porque él vivía una relación incestuosa con Berenice. Berenice era su hermana y era también, ¿verdad?, su amante. Así que imagínense ante qué tipo de persona estaba. Mayormente este tipo de situación se registra en la historia, y es por eso, ¿verdad?, que reyes y gobernantes han tornado su espalda a Dios porque han querido hacer lo que la carne le somete en desobediencia a los estatutos y a los 10 mandamientos, principio básico de obediencia a Dios. Cuando él está, ¿verdad?, frente a ellos, este era un cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Piensen que él había sido investido de la autoridad por Jesús mismo. Eso lo encontramos en Hechos 9:15. Hechos 9:15 habla de Pablo, de esa comisión de que él estaría frente a reyes y gobernantes hablando en su poderoso nombre del evangelio. Los versículos 4 y 5, los primeros años de la vida de Pablo y como fue el fiel judío y fariseo. Él dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él comienza una autopresentación: yo soy judío, criado y instruido bajo el amparo de las leyes judaicas, ¿verdad? Y eso a él lo convirtió en su vida adulta un fariseo. Aquellos que eran conocidos por ser los doctores o intérpretes de la ley mosaica. Continúa él: mi vida pues desde mi juventud, quiere decir que desde siempre, desde niño, él estuvo bajo el amparo y el adoctrinamiento, la enseñanza de lo que era la ley conforme a su identidad como judío.
Versículos 6 y 8. Pablo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la esperanza de promesa que hizo Dios a nuestros padres. Él está hablando de, ¿verdad?, de la ley del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, de que Dios mandaría un Mesías. Él está diciendo, bajo esa promesa, ahora yo estoy aquí prisionero y estoy hablándole, ¿verdad?, haciendo una defensa de lo que yo he hecho. Promesa cuyo cumplimiento esperan que anda a alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Está hablando de que el pueblo judío aún estaba perseverando en la creencia de que todavía el Mesías no había llegado. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? ¿Por qué él dice esto? Porque los judíos estaban negando la resurrección de Jesús. Los judíos negaban la resurrección de Jesús. Y él continúa, ¿verdad?, indicando que esto a él le parecía como un desbalance de su creencia. Tuvieron a Jesús de frente, lo crucifican, daban testimonio, Juan, Pedro y Santiago, que lo vieron resucitado cuando se le aparece en la transfiguración. Él mismo se le aparece a Pablo y todavía los fariseos no creían en Jesús. Entrevistan al ciego. ¿Quién te dio vista? Jesús, ustedes lo deben conocer. No, tienen milagros, tuvieron todas las señales y siempre tuvieron en la carne, creencia en la carne, doctrina de carne, y por eso el Padre Celestial extiende la salvación a usted y a mí, a judíos y gentiles. Los gentiles son todos los que no pertenecían al pueblo escogido. Entonces, continuamos. Versículos 9 y 11. Pablo explica que en un tiempo era perseguidor de los seguidores de Jesús. Y él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Él está aquí admitiendo que por su fanatismo farisaico, él creyó que estaba haciendo lo correcto y admite sus faltas. Antes de su conversión, ¿verdad?, recordemos que Pablo creía que su deber era perseguir a los seguidores de Jesús. Él lo hizo, amados hermanos, conforme a la tradición de los fariseos en el que él había sido educado. A veces nosotros también hemos cometido pecados y Dios nos libre, porque ya tenemos testimonio y la palabra de Dios es viva y nos instruye y nos redarguye. Tengamos cuidado de que por fanatismo o por seguir doctrina de hombre estemos en contra de la palabra de Dios. A Pablo le pasó. Los fariseos, los doctores de la ley del antiguo pacto, le crean un celo tan grande que él persigue, ¿verdad?, a los seguidores de Jesús, porque los fariseos le enseñaban que él no era el Mesías. ¿Verdad? Él habla aquí con cierto arrepentimiento de su vida pasada como perseguidor de la iglesia. Y él da testimonio de ese arrepentimiento, amados hermanos, anótelo en 1 Corintios 15:9, 1 Corintios 15:9 y 1 Timoteo 1:15. 1 Corintios 15:9 y 1 Timoteo 1:15. Allí Pablo da testimonio de su arrepentimiento como perseguidor de la iglesia. Entonces, continuamos. Pablo, hay que señalar que Pablo era miembro del Sanedrín, que significa, ¿verdad?, que era miembro del grupo de los fariseos doctores de la ley, y que ellos eran los que, de cierta manera, eran el cuerpo de autoridad de las sinagogas.
En aquella época, para ser miembro del Sanedrín, se supone, ¿verdad?, que estuviera casado. No se conoce muy bien su relación y su estatus. Se cree que él estaba soltero porque todos sus viajes misioneros, ¿verdad?, él anda soltero, o probablemente se estuvo casado, como era uno de los requisitos para ser miembro de Sanedrín. Cuando tuvo el encuentro, ¿verdad?, y la transformación, pues probablemente la esposa lo dejó, o él la abandonó, o la esposa murió. La situación es que ahí eso no es importante, porque lo que es importante es la obra de Pablo. Vamos a los versículos 12 y 15. Entonces, Jesús se le revela en el camino a Damasco. Él, ¿verdad?, en los versículos 9 y 11 habla de su vida pasada como perseguidor por el celo que le habían inculcado los fariseos y como judío de esa comunidad. Ahora vamos a la transición. Él ahora va a tener un encuentro con Jesús el resucitado. Versículos 12 al 15. Ocupado en esto, en estar detrás, ¿verdad?, y perseguir a los del camino, iba yo a Damasco con poderes y en comisión. Le habían dado, ¿verdad?, un encargo de los principales sacerdotes de perseguir, apresar a los cristianos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Perdón, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Él iba con un séquito, ¿verdad? Él, nunca iban solo, iban con acompañantes. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, la luz nos cegó de tal manera que todos cayeron sobre la tierra. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? El aguijón era ese hierro con el cual pinchaban al buey para que siguiera labrando la tierra. Cuando el buey se cansaba, lo pinchaban con este pedazo de hierro para estimular a que siguiera con su trabajo de arar la tierra. Y yo entonces, diciendo Pablo, le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué poderoso, amado hermano. Este relato de Pablo sobre su experiencia en el camino a Damasco es un momento de transformación, es un momento de revelación. Jesús mismo revelándose, hablando directamente, es extraordinario. Nos habla nuestra vida también de una forma ejemplar. Fíjense que del odio y la persecución en este instante, Pablo va a sufrir una transformación. Fíjense que él dice que vio una luz resplandeciente y nosotros concebimos a Jesús, ¿verdad?, como la luz admirable y pedimos su favor de que su luz resplandezca en nuestras vidas. Y es su poder y su unción. Y cuando él escucha: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, fíjense que es el llamamiento personal de Jesús. Jesús llama a Saulo por su nombre y la naturaleza mal dirigida de su persecución. Él conoce el corazón de Pablo y le dice: ¿por qué me persigues? Y la necesidad de perseguir a Jesús de parte de Pablo. ¿Por qué tú me persigues? Porque los sacerdotes y los fariseos le habían dicho, ¿verdad?, y lo tenían convencido conforme a las tradiciones y a la educación que él había recibido, que los del camino, esos primeros cristianos, seguidores y discípulos de Jesús, estaban equivocados. Bueno, pues él en ese fanatismo, creyendo en lo que creía, obedeciendo a los sacerdotes, como muchos de nosotros muchas veces, ¿verdad?, obedecemos sin sentarnos a pedir revelación divina, hacemos cosas que parecen buenas. Fíjense en cómo él le dice, ¿verdad?, yo soy Jesús a quien tú persigues. Poderoso. Estas palabras cambiaron totalmente el mundo de Pablo. Inmediatamente que Jesús estaba vivo, no muerto. Él entendió que Jesús reinaba en gloria en vez de estar condenado en la vergüenza en el sepulcro. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús,
perseguía a Jesús mismo. Y al perseguir a Jesús, él estaba luchando con el Dios de su padre, el Dios que él sí creía, como judío instruido, conocido de la ley mosaica, del Antiguo Testamento, de los profetas. Él tenía amor por Dios. Lo que no había conocido era Jesús. Y es en este momento tan trascendental que hay una conversión de Saulo a Pablo. Pablo se arrepintió. Esta transformación le transformó su vida moral. Así que él, ese celo religioso mal dirigido de las ideas erróneas acerca de Dios, ahora había sido transformado y restaurado, revelado por el poderoso poder de Jesús mismo. Vamos a los versículos 16 y 18. Jesús le da una comisión, es decir, le encarga a Pablo lo que él iba a hacer de ahora en adelante. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido ante ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te voy a enviar, para que abras sus ojos. Fíjense que la semana pasada hablábamos de Juan 9, cuando Jesús le da vista a un ciego de nacimiento, y ahora se le revela a Pablo en esa luz que lo deja ciego y le dice que lo convertiría en ministro para que abriera sus ojos a la verdad que es en Cristo Jesús. Perdón, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que reciban la fe que es en mí, y está hablando Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que en esta comisión Jesús le está diciendo a Pablo que él se convertiría en el mensajero pionero de la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso es que 13 de los libros del Nuevo Testamento se la adjudican a Pablo, cumpliendo la comisión dada por Jesús mismo. Cuando le dice levántate y ponte sobre tus pies, él le está diciendo, ¿verdad? Pablo había quedado sobre la tierra en actitud de postración y Pablo tenía que levantarse para ser enviado a otro lugar. Esto era una manera de decir, levántate y camina, porque para esto he aparecido a ti. Los líderes religiosos que enviaron a Pablo a Damasco lo enviaron con un propósito, y ahora Jesús le dice, yo soy el que te da el propósito de vida, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Es decir, que Pablo fue comisionado para ser un ministro. Eso es, un siervo de las cosas que había visto y de aquella que Jesús le había de revelar más adelante. La comisión del cristiano no es hacer que el mensaje del testimonio le sirvan a él. Nosotros tenemos que servir al mensaje, y el mensaje y el protagonismo siempre es de Cristo. Y dice, para ponerte por testigo, quiere decir que fue llamado para ser testigo de las cosas y la experiencia que había tenido, a quienes ahora te envió para que abra sus ojos. Jesús describió el trabajo que Pablo haría. En el camino a Damasco, Pablo fue cegado por la gran luz y sus ojos aún no estaban abiertos físicamente, pero Jesús lo envió a abrir los ojos de otros y los ojos de tanto judíos como gentiles. Luego Jesús le dice a Pablo de 4 resultados que vendrían de abrir los ojos. Escuchen esto atentamente. Los resultados de abrir los ojos, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay 4 resultados. Serán convertidos de las tinieblas a la luz. Serán convertidos de las tinieblas a la luz. Serían convertidos de la potestad de Satanás a Dios. Seríamos arrebatados del pecado y del Señor del pecado, que es Satanás, para constituirnos en hijos de Dios. Recibirían el perdón de los pecados. Tercero, recibirían el perdón de los pecados. Y cuarto, recibirían una herencia entre el pueblo de Dios. Esos son los resultados de abrir los ojos espirituales. Lo repito, no serán convertidos de las tinieblas a la luz. Segundo, serán convertidos y arrebatados de la potestad del enemigo a la potestad de Dios. Recibiríamos el perdón de los pecados. Y además, por último,
recibirían una herencia entre el pueblo de Dios. Por la fe que es en mí, entre los santificados, dijo Jesús. Así como Jesús describe a sus seguidores, a su pueblo, a su familia, los santificados, una vez más hemos hablado, que son aquellos que están apartados del pecado y santificados por la fe, no por nuestras obras, sino por la obra de Dios en nosotros para su evangelio y en gratitud a la salvación que Él nos da como galardón. Versículos 19 al 20, la obediencia de Pablo a Jesús. Él continúa hablándole al rey Agripa, por lo cual hoy, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense, él se sometió, Pablo se sometió ante Jesús, su presencia viva. Cuando Él sale a nuestro encuentro, no hay resistencia, Él es todopoderoso, Él es soberano. Por lo cual, Pablo, en sometimiento, está cumpliendo la comisión que le fue dada. De ser perseguidor de los creyentes, ahora es apóstol de Cristo. De ser perseguidor de los creyentes, ahora es apóstol de Cristo. Él no puede convertirse, uno no se puede convertirse a Dios a menos que uno se arrepienta. De la misma manera, las acciones confirmarán un verdadero arrepentimiento. No podemos ser iguales, no nos podemos quedar igual porque estaríamos en el pecado. No hubo restauración si no cambiamos. Y ya vemos aquí Pablo totalmente transformado. El viejo Saulo murió, ahora está Pablo, el ministro de Dios, el apóstol de Dios, el apóstol de Cristo, predicando su evangelio. Versículos 21 y 23. Pablo va a resumir su defensa. Por causa de esto, hablando Pablo, los judíos prendiéndome, quiere decir, arrestándolo en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido yo el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Esa palabra es fundamental. Persevero, no importa todas las pruebas, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y los gentiles. Este es el resumen del evangelio al cual Pablo respondió. Que la ley mosaica, la ley del antiguo pacto consignada en el Viejo Testamento, del cual todos ellos tenían conocimiento, ya había tenido cumplimiento profético en la encarnación de Dios a través de Jesús, de su muerte y resurrección. Y esa es la parte que los judíos, ¿verdad? Y muchos de extremistas hoy todavía no lo aceptan. Entonces, Él menciona, ¿verdad? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Fíjense que estos tres puntos son importantes. Él habla de la profecía. Él habla del padecimiento de un Mesías, un enviado, Dios entre nosotros, ¿verdad? El Emanuel. Y la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. Son la afirmación del plan mesiánico de Jesús de padecer para restituir nuestra relación con el Padre, obtener el galardón del perdón cuando en su segunda venida tengamos el juicio y podamos morar en las mansiones celestiales. ¿Qué responden entonces Festo y Agripa? ¿Qué respondieron ellos ante estos argumentos, esta defensa de Pablo? Versículos 24 y 26. Festo declara que Pablo está loco y Pablo les responde. Pablo les responde de una manera extraordinaria. No estoy loco, excelentísimo, ¿verdad? Esos atributos, esas palabras que se utilizan ante las personas que tienen autoridad de ley jurídica. No estoy loco, excelentísimo, Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, rey Agripa la sabe, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Él en todo momento le está hablando directamente al rey de tú a tú.
de judío a judío, diciéndole, dime si yo estoy equivocado. Mira a ver si tú tienes algún argumento para atacar mi defensa. Mira a ver si tú tienes algún elemento de juicio para callarme. Mira a ver si tú tienes alguna evidencia en contra de lo que yo estoy predicando, que es que Jesús resucitó y es nuestro Salvador. Él insistía que Dios podía resucitar a los muertos. Él experimentó una visión celestial que le cambió su vida. Y él estaba más preocupado en proclamar que Jesús era el Salvador que en proclamar que lo dejaran libre. Él no se estaba defendiendo, él estaba aquí testificando de Cristo, que es el capítulo que por 6 lunes consecutivos hemos estado discipulando. Pablo aquí no se está defendiendo, Pablo está defendiendo la causa de Cristo, el Evangelio. No estoy loco, ¿verdad? Me imagino que se sonrió, yo me imagino esa escena, ¿verdad? En esa capacidad cinematográfica que uno se extrapola a la historia, y yo allí escuchándolo, yo me imagino que yo estoy loco. Él habrá dicho, más loco y perdido están ustedes, además de ciego también sordo, porque yo diciéndole, hablándole, dando testimonio, dando evidencia, todavía ustedes no creen. Es impresionante, amados hermanos. Vamos a los versículos 27 y 29. Agripa está casi persuadido, casi convencido de convertirse en cristiano. Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Fíjense en qué tremendo este Pablo, ¿verdad? Le pregunta al rey de tú a tú, ¿tú crees en los profetas? Porque él sabía que Agripa había sido también conocedor de las leyes judías y de la ley mosaica. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Él le dice, ¿cómo que por poco? Mi alegría hubiera sido haberte convencido y que estuvieran libres de cadenas. Es simbólico, porque Pablo, escuchen esto, amados hermanos, Pablo está encadenado, Pablo está preso. Sin embargo, fíjense, miremos con ojos espirituales, escuchemos con ojos espirituales. El que está libre ahí es Pablo. Pablo está libre en Cristo. Los que están encadenados en su pecado, en su ignorancia, en su necedad, en su desconocimiento, son el rey. Berenice, que los dos están en pecado, viven una relación incestuosa. Y Festo, que era el tercero en mando. Y todos ellos están cautivos en el pecado y en la ignorancia. Qué poderoso, amados hermanos. A mí me encanta este relato. Bien, entonces Pablo le hace un reto, ¿verdad? Él le trajo un reto. Esto es una parte bien necesaria en el mensaje que le damos, ¿verdad? A las personas. Hay un reto porque tenemos que decidir a quién vamos a seguir. Y Agripa dice, por poco me persuades a yo ser cristiano también. Pero es que no es poco, mucho, no hay cantidad. Es sumisión total. No nos damos un poco, una parte. Es sumisión total para que haya transformación. La idea literal detrás de por poco es que por poco buscas persuadirme para ser cristiano. El significado de poco es que puedes quedarte poco tiempo, que hay una distancia entre Dios y tú, pues no hay relación entonces. Y por muy cerca que Agripa estuvo de ser convencido, estar poco convencido es no estar convencido, amados hermanos. Por lo tanto, lamentablemente, Agripa perdió la oportunidad de su vida y rechazó ser cristiano. Podemos decir que Pablo volvió a contar las palabras de Jesús en el camino a Damasco, diciendo lo que es un cristiano. Hechos 26, 18. Pero Agripa no lo quiso. Agripa no quiso convertirse de la oscuridad a la luz, no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios, no quiso recibir el perdón de sus pecados, no quiso un lugar entre el pueblo de Dios y no quiso ser uno de aquellos que son apartados por la fe en Jesús, es decir, que son santificados. Por poco me persuade fue la respuesta de Agripa. ¿Qué tuvo Agripa? ¿Qué lo detuvo de aceptar el evangelio? Pues fíjense, podemos decir en la humanidad que Agripa no se dio a entregarse a Cristo ni a ser convencido a través de su apóstol Pablo,
porque él eligió sus ambiciones políticas, él eligió seguir en pecado. En muchas culturas, inclusive hoy día, seguir a Cristo tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Seguir a Cristo tiene un precio, amados hermanos. No sé cuál sea el suyo, pero algún precio muchas veces pagamos por seguir a Cristo. Deténgase a meditar. Estoy como Agripa, que lo acepto un poco. Es una situación totalmente de meditación personal individual. Pero este pasaje del día de hoy, poderoso, de la experiencia de transformación de Pablo en Hechos 26, repáselo. ¿En qué bando estamos? Pablo, Agripa, Berenice o Festo. Es importante, ¿verdad? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente usted, sino también todos los que hoy han escuchado este poderoso mensaje a través de Hechos 26, que soltemos las cadenas simbólicas de la ignorancia, del pecado, de la necedad, de estar en las tinieblas, de que nuestros sentidos carnales no estén santificados para ver en el Espíritu. No abortemos la misión. Es un gesto bien dramático. Pablo es el que está encadenado y está libre en Cristo Jesús. Finalmente, los versículos 30 y 32, Agripa admite la inocencia de Pablo, pero aún así lo manda ante el César. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, que era Festo, y Berenice, y los que habían sido sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte a deliberar, es decir, a tomar la decisión, hablaban diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa le dijo a Festo, que era el gobernador: podía este hombre ser puesto en libertad, pero él apeló ahora ir ante el César, que era la autoridad suprema, es decir, el tribunal supremo. Fíjense en que el reto directo de Pablo era demasiado para Agripa y Festo. Ese uso personal, él habló a Festo de judío a judío, con respeto, pero con la autoridad y la unción que solamente se encuentra en Cristo. Cuando somos embajadores de Cristo, Él nos da la autoridad y la potestad, y los demás ven eso en nosotros. No se enfrentan a Pablo, no se convencieron, pero respetaron quien andaba con Pablo y reconocieron en su interior. Por eso él dice por poco, pero poco mucho, él reconoció que Pablo era ungido de Cristo. Y él podía estar en libertad, pero Pablo eligió llegar a las últimas consecuencias por la causa de Jesús y se iba a presentar ante el mismo César. Él apeló a ir al César porque al parecer Pablo, aunque pudo haber aceptado la libertad, Pablo tenía que cumplir su comisión hasta las últimas consecuencias. Algunos pensarán que fue malo y que Pablo estaba confiando en el poder del sistema legal de Roma en lugar del poder de Dios. Dicen que Pablo hubiera obtenido la libertad si hubiera dependido de Agripa, pero él tenía que cumplir su misión de predicar el evangelio a gobernantes y a reyes. Y esto de apelar hasta el César era la oportunidad que él iba a aprovechar de hablarle directamente al emperador romano, el que tenía la autoridad máxima sobre tantos territorios. Y así cumpliría aquello que dice en Hechos 9:15, mi nombre sería presentado ante reyes y gobernantes. La apelación ante el César y su viaje a Roma a expensas del imperio también fueron parte del propósito del Espíritu Santo de que Pablo fuera a Roma. Esto también cumplió un deseo que había estado en el corazón de Pablo por mucho tiempo, que era visitar la comunidad cristiana ya presente en Roma. Y acuérdense que en medio de sus azotes y cárceles es que él escribe, dejando para la posteridad, cumpliendo en obediencia y sometimiento las cartas a los romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, Corintios, Tesalonicenses. Muchas de esas cartas fueron escritas en la cárcel, es decir, que en situaciones de opresión
Pablo nos enseña que cuando estamos en Cristo no hay opresión, porque el único que puede transformar lo malo en bueno para su gloria y por su soberanía es Cristo Jesús. Que Pablo y esta hermosa y poderosísima porción de la palabra en Hechos nos enseñe que la convicción, el creer en Jesús resucitado con poder y en victoria, es el que nos da la fortaleza, y que las comisiones que Él nos da en carácter personal cuando nos habla, tenemos que cumplirlas, cualquiera que sea la circunstancia, tenemos que cumplirla. Y como Pablo, perseverar hasta la muerte, porque para nosotros el morir es vivir en Cristo, porque vivimos en el Espíritu. Sean todos bendecidos, amados hermanos. En estas clases, en estas 6 partes, hemos tenido ejemplos convincentes, poderosos en la palabra de Dios, no en personajes del mundo, que hablaron a aquella época, hace 21 siglos, y nos siguen hablando con poder en la autoridad del Dios eterno. Vayan a la Biblia siempre, repasen estas clases de discipulado. Para mí me edifican, porque nadie puede dar lo que a sí mismo no tiene, y la vida y el ministerio de Pablo son una inspiración. Así que agradecemos a Dios por sus infinitas misericordias, por la palabra que ha quedado sellada, que es eterna, que es la Biblia. Impresionante. La historia de Pablo es una historia a seguir, ejemplo de perseverancia. Esa es la palabra, perseverancia, firmeza. Una vez que él descubrió que los ojos de él fueron abiertos, no retrocedió. Por eso es que somos un ejército que no debe retroceder, sino que tenemos que seguir avanzando a la gloria. Dice, vamos subiendo peldaños, vamos hacia arriba, no hacia atrás, no hacia abajo, sino hacia arriba en el caminar con Jesucristo. Gracias, hermana Jane. Es hermosa la historia de Pablo y de cada uno de los hombres que dieron a conocer con veracidad, con profundidad, con sacrificio, como dice, hay sacrificio que tenemos que dar. Pero me encanta cuando el Señor dice, traigan a mí sus cargas y tomen la mía. Porque qué más liviana, qué bonito es. Entonces, cuando estamos ansiosos, cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, cuando estamos, ¿qué es la carga que tienes hoy tú? Llévale al Señor la carga para que puedas tomar la carga del Señor. Pablo lo hizo, aunque no entendía primero, pero fíjese, el Espíritu Santo sale al encuentro de nosotros para ese llamado perfecto y esa misión que tienes que cumplir y responder ante el Señor. No retrocedamos, hermanos, avancemos, no nos desanimemos, sigamos hacia adelante los unos con los otros. Si el uno está débil, hay que animar al que está débil y seguir hacia adelante. Así que le damos gracias a Dios, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están en línea. Gracias por este tiempo que nos dan, que comparten con nosotros también y que separan un tiempo para el Creador, para el Dios, para aprender. Yo le digo, a mí me encanta, el día sábado estaba entrenando gente para que va a trabajar conmigo. Yo digo, yo creo en la educación, hay que aprender, hay que estudiar. No nos quedemos, no nos conformemos nada más con un mensaje. Indaguemos, leamos, busquemos y que haya esa convicción en nuestras vidas, porque esa convicción te va a ayudar a ser firme. Y para los tiempos que se aproximan, es necesario que estés firme y que sepas por convicción, porque dice la palabra que aún a los escogidos se le han engañado, pero es aquellos que están así como Agripa, ¿no? Por casi me afirmo. No, afírmese ahora, tome la decisión ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que gracias, hermana Yale, oramos para ser despedidos y el próximo lunes, durante la semana tenemos servicio, ya usted sabe, el día martes, el día jueves, el día viernes y hoy a las 7 de la noche estará el pastor Manuel.